non o sei. Me parece enorme. Aunque había también salones de acto con mucha gente, ¿verdad? Grandes, ¿no? De institutos aquí o algo. Sí, en el Valle Inclán, el instituto que hay en la Ya me Alameda. dijeron que había uno muy grande. Sí, sí, sí. Y luego el teatro principal, que vimos. Que nos sigan aí. Comezamos, sí. Ben, bo día a todas e a todos. Esta mañá temos con nós o profesor don Antonio García Santes Mases. Antonio García Santes Mases é doutor en Filosofía e catedrático de Filosofía Moral e Política na UNED. Fixo os seus estudos de licenciatura e doutoramento na Universidade Complutense de Madrid e a súa tese doutoral leva por título Marxismo e Estado. Implicado na vida política dende mozo, foi un dos fundadores de Izquierda Socialista, corrente de opinión integrada no PSOE e que mantivo un posicionamento abertamente crítico dende a esquerda co goberno do seu mesmo partido, opoñéndose, entre outras, á inclusión do Estado español na OTAN ou á política económica adoptada polo Executivo Socialista do momento. Foi deputado por este mesmo partido na legislatura 1996-2000, formando parte das comisións de Asuntos Exteriores e de Educación e Cultura. Antonio García Santes Mases destaca pola súa actividade intelectual, tanto como colaborador en revistas especializadas, véxase Sistema, Isegoría, Leviatán, Temas para el Debate, así como pola súa participación en obras colectivas relacionadas con temas como a ética pública e o laicismo, o futuro da esquerda ante a hexemonía neoliberal, cidadanía e democracia ou o estado do benestar. Entre os seus ensaios están o citado Marxismo e Estado, Repensar la izquierda, Ética, Política e Filosofía ou Laicismo, Agnosticismo e Fundamentalismo. Na actualidade está a preparar para a publicación unha obra sobre memoria e democracia. Mais gostaríanos de salientar que o profesor Santes Mases non limita a súa actividade intelectual ao ámbito académico, senón que a combina coa intervención no debate público na prensa, con artigos en El Mundo, Le Monde Diplomatique, etc. E así mesmo dirixe dende o ano 1986 o programa semanal de Radio Nacional de España, Revista de Filosofía, no que en diálogo cos seus convidados trata de relacionar o coloquio filosófico con tópicos do debate político. Dende Aula Castelao agradecemos enormemente a súa presenza hoxe aquí, mais non só iso, xa que nos acompañará toda a semana, así que agardamos contar tamén coas súas reflexións dende o público en relación coas poñencias dos demais participantes. Moitas gracias e damos entón a palabra ao profesor don Antonio García Santes Mases. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Monse la intervención, agradecer a Domingos el esfuerzo de que esté aquí, agradecer a Manolo Artime, que ha sido el factotum de que pueda encontrarme en esta semana, después de haber venido tantas veces a Pontevedra o a Vigo. Pues la verdad es que tenía cierta ilusión ya de venir a la Semana de Filosofía, porque todo el mundo me hablaba de la Semana de Filosofía, y a Domingos, que ahora viene, y a Manolo y a otros les decía siempre, bueno, a ver si alguna vez vengo a la Semana de Filosofía, por la fama que tenía y la importancia que tiene. Y la verdad es que la merece después de la sesión que tuvimos de ayer, tanto por la mañana como por la tarde. Bueno, el tema que voy a tratar
es el de la encrucijada europea y la crisis de la democracia. Y como de alguna manera los problemas que yo voy a tratar van a estar durante toda la semana, han aparecido ya en la intervención ayer de Jacobo, en la intervención por la noche de Toussaint, voy a procurar no ceñirme tanto a la ponencia que tenía escrita, que entregué a Montse, como completarla con otros escritos, otras reflexiones mías y probablemente también con los primeros trabajos de este libro sobre memoria y democracia, para conectarlo con un problema que me vino de la petición precisamente de Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique me pidió un artículo en el mes de, me parece que fue julio, sobre el futuro de la izquierda, un ciclo que organizaron de distintas personas en España, Jaime Pastor, Monedero, varios escribieron. Y entonces yo lo titulé algo que de alguna forma está en el sentido de la conferencia, que viene un poco a recoger la frase de Ortega y ponerla al revés. Para Ortega, como ustedes saben, como elemento constitutivo de la generación del 14, España era el problema, Europa la solución. Entonces, la idea del título del artículo, que después, si a alguno le interesa, puede sacarlo por Internet, si no lo ha leído en Le Monde, era cuando esta solución se convierte en problema, cuando la solución, en este caso Europa, es el problema. Entonces, de aquí es donde voy a intentar hacer un poco, conectar la encrucijada europea y la crisis de la democracia en los distintos países europeos, que como ya vimos ayer en la exposición de Toussaint, no en todos es lo mismo, no es lo mismo los que están en la zona euro que los que no están. Fue muy importante las reflexiones que hizo sobre Polonia, sobre Gran Bretaña, a diferencia de lo que ocurre en España, en Portugal o en Grecia, pero también ver un poco la especificidad de la situación española en relación a otros países europeos. Dividiré la exposición en 4 grandes momentos, intentando en esos 4 momentos ver un poco o hacer hincapié en la especificidad española en relación al debate europeo. El primero tiene que ver con lo que ocurre en Europa y en España cuando se produce ese mundo que ayer Jacobo hablaba al hablar de Adorno en el coloquio, ese mundo terrible, ese impacto de lo que significó para aquella generación la Primera Guerra Mundial, lo que significaron los años 20 y la crisis de los años 30. Entonces aquí haré un hincapié especial en cómo se vive en los países más importantes, el impacto de los grandes momentos de los años 30 y también cómo se vive en España la especificidad que tiene la situación española. Lo digo porque continuamente hoy al hablar escuchamos el término que a mí me parece extraordinariamente grave si no se precisa conceptualmente lo que se quiere decir. Estamos en una crisis, la crisis más grave en los últimos 80 años, en una crisis como la del año 29. Desde el año 29 no ha habido una crisis como la actual. Entonces, a mí me parece que si queremos hacer una reflexión con algún rigor histórico, pues hay que recordar mínimamente lo que fue el impacto de la crisis del 29, lo que fue el impacto en los años 30, qué es lo que se vive en los años 30, lo que se ha venido a denominar el siglo de los extremos por Hobsbawm, y cómo eso hace que hay unas lecciones que se sacan de ahí en el segundo momento de la exposición. El segundo momento de la exposición es cómo se constituye el modelo social europeo después de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna forma es lo que ahora, ya desde hace años, pero sobre todo desde el 2008, está puesto en crisis. Y ahí hay unas lecturas de lo que había ocurrido en Europa, con el nazismo, con el fascismo, con la crisis de la democracia liberal, de qué tipo de modelo había que construir, qué familias políticas e ideológicas son las que están en la construcción del modelo. Y hay también una especificidad española, como no podía ser de otra manera, dado que vivimos el impacto de la dictadura de Franco. El tercer momento es cuando se produce el impacto de la crisis de ese modelo, el impacto de lo que va a ser el neoliberalismo, que son las raíces del momento actual de la crisis del 2007, del 2008, las crisis de las hipotecas basura, la crisis del euro, pero que tiene una raíz en lo que ocurre desde el año 79 con la involución que se da por el impacto del neoliberalismo, del neoconservadurismo y del neoimperialismo. Y eso nos toca en un momento que es los momentos de la transición política española,
que son distintos también a lo que se está viviendo a nivel europeo y a nivel internacional. O sea, si es distinto, mientras hay algunos europeos que lo recuerdan en los años 30, es el nazismo, Hitler o Mussolini, sin embargo el recuerdo nuestro pues es la Segunda República. Los años de la edad de oro del modelo social europeo, nosotros tenemos el recuerdo de la dictadura de Franco. Y sin embargo, cuando viene el impacto enorme de Reagan, de Thatcher, es cuando, sin embargo, accede por primera vez la izquierda al gobierno después de la derrota de la Guerra Civil en los años 80, en los años 90. Y ahí viene ya el momento posterior, que es a partir de la caída del muro y a partir del impacto de la globalización, que es lo que nos lleva a la situación actual y las alternativas que hay en la situación actual, si hay alternativas a este trípode del neoliberalismo, el neoimperialismo y el neoconservadurismo. Entonces, vayamos con el inicio. Lo que ocurre antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre en esa Europa de los años 30. Y es muy importante dedicar un tiempo a la generación del 14 en España, para ver un poco la especificidad de cómo lo vive la generación del 14 el problema de Europa, que es muy distinto a cómo lo había vivido la generación del 98. Siempre se dice que cuando uno tiene que pensar, una de las cosas decisivas, yo se lo digo a Manuel Artime, que está haciendo una magnífica tesis doctoral, yo le digo, ahora ya tienes la cosa esencial, porque ya tienes el antagonista, ya estás como Ortega con Unamuno, ya cuando ya tienes el antagonista puedes empezar a fijar la posición, porque realmente el antagonista es lo que permite a veces crear el pensamiento propio. Bueno, pues no cabe duda que el joven Ortega tiene el antagonista en Unamuno, o sea, el que le hace sufrir enormemente es Unamuno, todo aquello le parece como figura filosófica, pues las figuras literarias, también como sabemos él dedicó tiempo a Zorina, a Baroja, etcétera, pero la figura de Unamuno a él le parece que eso conduce a una situación que no resuelve el problema de España. El joven Ortega está completamente fascinado por la experiencia alemana, la experiencia de la moral de la ciencia, el muy joven por el neocantismo, después, como sabemos, también tendrá influjo la fenomenología, pero sobre todo él tiene la idea, que resume en aquella frase, España como problema, Europa como solución. Europa como solución porque Europa es la ciencia, es la disciplina, es el progreso científico, es la universidad, es el conocimiento. Y en la hipótesis de Ortega, que tiene gran importancia para plantear lo que va a ocurrir en los años 20, en los años 30, la nación española está en crisis, como va a explicar, en España invertebrada, porque de alguna forma, que son frases que algunas parecen escritas todavía para explicar lo que ocurre hoy a finales ya del siglo XX y sobre todo en el primer tercio de lo que estamos viviendo en nuestra primera década del siglo XXI, en España hay un problema, cuando habla de España invertebrada, porque no hay un sentido de nación. Es decir, no hay un sentido de nación porque, como decía Ortega, él veía que había una cantidad enorme de gente que estaba continuamente preocupada por lo que llamaban el particularismo de lo que llamaban el catalanismo de la época, el vizcarrismo, que era como él utilizaba el tema del nacionalismo vasco, de los que querían crear un todo aparte y no se sentían parte del todo. Y entonces, como sabéis, la frase de Ortega es decir, esto no le ocurre solo a los nacionalistas vascos, a los nacionalistas catalanes, esto es lo que ocurre en todo el país, porque nadie en España tiene un sentido conjunto de la nación, porque desde la monarquía a la Iglesia, al movimiento obrero, anarquista, etcétera, cada uno quiere hacer valer su interés particular sobre un interés conjunto, un interés global, y por tanto hay que hacer un esfuerzo para que se produzca una armonización de esos intereses y una vinculación, un sentimiento de pertenencia a lo que es esa frase que después se utilizó de una forma tan equívoca posteriormente, un proyecto sugestivo de vida en común. Pero si uno, después de ver todo el análisis que la hace y cómo recuerda la decadencia que se ya desde 1570, 1580 en España y todos esos 3 siglos que él ve de decadencia hasta llegar ya a la crisis del 98, y dice, bueno, pero él efectivamente ese proyecto, ¿dónde lo ve?
pues ese proyecto de poner a España en marcha, de poner a España a la altura de los tiempos, de poner al país, llenarlo de vitalidad, lo ve en la europeización. La europeización es el modelo esencial de ese proyecto. Y claro, eso hace que ese joven Ortega, que es el que recupera la transición política española, el que se conmemoró cuando se hace el centenario en 1983, el centenario de su nacimiento, ese joven Ortega pues vive, como no podía ser de otra manera, como decía ayer Jacobo en relación a Adorno, el impacto de la Primera Guerra Mundial, cuando a él le plantean el problema de, bueno, pues esa solución que usted veía también se ha hecho problema, esa Europa que usted veía también está completamente desgarrada y dividida. Era una de las cosas que a él le torturaba más, ¿con quién está usted? ¿Con la cultura francesa, con la universidad alemana, con la democracia británica? Es donde vemos esa dualidad que él tiene, que tienen otros miembros de su generación, que es la dualidad de plantear que, él está, digamos, con la cultura alemana, pero como régimen político prefiere la democracia más individualista británica, etc. Cosa que volverá a ocurrir a final de los años 30. En esa situación, el impacto de la Primera Guerra Mundial, la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, hace que cuando Europa se encamina más, una parte de Europa, hacia fórmulas de tipo autoritario, con el ascenso del fascismo en Italia y con el ascenso del nazismo en Alemania, es cuando nosotros tenemos nuestra experiencia democrática más importante, que es la experiencia de la Segunda República. Por eso es muy importante, cuando se plantea el tema del futuro de Europa, vincularlo al tema de la memoria y vincularlo al problema de la memoria que cada nación tiene, que no es la misma. Es decir, lo estamos viendo ahora con el debate alemán sobre Günter Grass, es decir, no cada uno tiene la misma experiencia. Los británicos tienen su experiencia, los alemanes tienen lo suyo, los franceses, y nosotros tenemos la nuestra. Y la nuestra, claro, está asociado al momento de la gran esperanza, que es el momento de los años 30, que es el momento del advenimiento de la Segunda República. Ahí vamos a tener nosotros una experiencia que nos encaja y a la vez nos desencaja con lo que va a ser el modelo social, el modelo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el modelo de la construcción europea. ¿Por qué? Bueno, pues por el tema que no podemos olvidar en ningún momento, de que la experiencia democrática de la Segunda República Española, la experiencia con todas las dificultades, las contradicciones que tuvo, los enemigos que tuvo desde el principio, cuando se produce el golpe militar de Franco, es una experiencia que se encuentra naturalmente acosada por el nazismo, por el fascismo, que apoyan a Franco, pero se encuentra, esto es un punto muy importante, abandonada por las democracias europeas en la política de no intervención. Y esto, claro, es un tema que está en la conciencia, en la memoria, en la vivencia sobre Europa de los demócratas, de los republicanos, de los exiliados españoles, los marca indefectiblemente. Porque así como hay esas novelas que vemos continuamente que explican en qué medida la vida cultural francesa siguió después de la invasión nazi, en qué medida aquello ocurrió, en qué medida hubo resistencia o no al nazismo, y hemos visto películas y novelas que explican todo eso, en qué medida hubo realmente resistencia o no hubo tanta resistencia, o en qué medida la sociedad alemana vivió una aquiescencia por parte de un sector importante de la población, lo que han llamado los verdugos silenciosos, silentes, complacientes de Hitler. Claro, la situación española es distinta. La situación española es de una guerra civil, de una fractura radical, pero donde los que están en el bando de la democracia, en el bando de la república, son abandonados por los que tenían miedo a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, que era fundamentalmente Inglaterra, que impone su política a Francia. Y eso yo creo que marca indefectiblemente a toda aquella generación. O sea que cuando ahora se discute con ardor por parte de los historiadores si realmente esto afecta mucho a la tradición socialista, si tuvo razón Caballero, si tuvo razón Negrín, si tuvo razón Prieto, si mayo del 37, si octubre del 34, si lo que ocurrió en la primavera del 36 o el final de la guerra, y se va siempre a los momentos más duros para explicar el problema de Negrín y la Junta de Casao, de Caballero y mayo del 37 y los anarquistas, o
o el problema de si había que haber formado un gobierno en la primavera del 36, es decir, todos estos debates historiográficos que son enormemente duros y desgarradores, pero que no nos deben hacer olvidar en los árboles el bosque. El bosque es que hay un elemento decisivo que es el abandono por parte de las democracias del gobierno de la República, que es lo que va a vivir desde Azaña hasta Prieto, hasta Negrín, hasta Caballero, por más diferencias que hubiera entre ellos en el papel del movimiento obrero, de los anarquistas, del papel del Partido Comunista en aquel momento, el problema del Pouman, por más que hubiera todo ese lío que es tremendo, que es desgarrador y que a ellos les marcó la vida aquellas contiendas, no cabe duda que ellos lo que viven como elemento decisivo es que las democracias europeas les han dejado abandonados. Pero ¿quién lo vive? Esto es lo importante. No lo viven todos los liberales españoles. Esto es un punto muy importante. Es decir, cuando ahora decimos que hay una crisis de los años 30, una crisis del liberalismo, por eso es tan importante en las facultades de filosofía no hacer el divorcio con la historia. Porque, claro, si no la gente entra en estos modelos a los Rawls, es decir, hagamos un análisis de la sociedad realmente bien construida, de la sociedad justa, completamente en abstracto, aunque Rawls después él no es nada abstracto cuando habla de la sociedad norteamericana, en el liberalismo político, el Tribunal Constitucional norteamericano, etcétera. Pero hay que reconocer que por más que se insista en el siglo XX como el siglo liberal, etcétera, el siglo XX lo que vivió fue una crisis radical del liberalismo, sobre todo en los años 30. Una crisis del liberalismo, de la democracia liberal, en el sentido en que hay una pérdida de credibilidad en las instituciones de la democracia liberal. Incluso hay jóvenes generaciones que entonces piensan que el liberalismo ha fenecido y no volverá a aparecer. He visto, no sé dónde está, una alumna de doctorado que iba a haber hecho aquí la veo, una tesis doctoral sobre Laín Entralgo, y yo siempre le recordaba cómo en Laín, en Descargo de Conciencia, él hace esa imagen cuando se encuentra a su hermano en Santander al inicio de la guerra. El hermano está en las Juventudes Comunistas, llevaban 1 año y medio sin verse porque después de octubre del 34 había ido a Moscú y había desaparecido, vuelve a aparecer, y entonces dice Laín, nos encontramos, acababa de estallar el conflicto, Carrillo también lo cuenta en las memorias, y los dos vivíamos que si había algo que ya era el pasado del liberalismo. Es decir, él optaba por Moscú, yo optaba por Berlín, pero los dos pensábamos que aquello ya no tendría futuro. O sea, que hubo una parte que vivió efectivamente que una solución de tipo autoritario como el nazismo era la salida, pensemos en el joven Laín de los valores morales del nacionalsindicalismo, o pensaron que la salida estaba, como me explicaba una vez Fernando Claudín, fuimos juntos a presentar en Cornellá la revista Leviatán, entonces Claudín decía, esta revista tiene 2 términos, hechos, revista de hechos e ideas. Y él explicó muy bien, para mi generación, dijo él, los hechos estaban indudablemente claros, había que elegir entre fascismo, comunismo, las ideas estaban a la vez, tenían una fuerza enorme, el impacto de la Revolución de Octubre era imparable. Me acuerdo cómo explicaba él su vivencia de joven comunista. Entonces, hubo una parte de jóvenes generaciones atraídas por el fascismo, atraídas por el comunismo de aquel momento, pero también hubo una crisis enorme en el liberalismo entre los que optaron por acercarse a soluciones de tipo autoritario, los que optaron fascista y los que optaron por una vía más republicana. Y ahí está el drama entre la figura de Ortega y la figura de Azaña. O sea, Azaña es el hombre que con todo el drama que él vive, que hemos visto en sus memorias, en la velada en Benicarló, etcétera, Azaña es el hombre que vive que es imprescindible mantener la legitimidad de la causa de la República, intentar convencer a Francia y a Inglaterra de que la batalla que se da en España no es una batalla específicamente española, cainita, fratricida, que viene de una historia inmemorial, sino que tiene que ver con la batalla europea, con el ataque del nazismo y del fascismo a las democracias liberales. Pero esa posición de Azaña es la que es derrotada, mientras que la posición es derrotada en la Guerra Civil, la posición liberal que se acerca, pues, de alguna forma al autoritarismo, es la que van a mantener filósofos muy importantes de aquel momento. El propio Ortega, mucho más cercano, sus hijos combatiendo en el bando de Franco,
a la posición franquista, otros ya decididamente apoyando la posición franquista, como el caso de Zubiri, o incluso provocando una conversión religiosa, como el caso de su discípulo García Morente. Todo eso provoca un drama enorme en esa conciencia liberal. Una va hacia la democracia, hacia la república, hacia la coalición con los socialistas, Manuel Azaña, otra va cada vez más al conservadurismo, y ahí tiene mucha importancia, de las pocas cosas que escribe Ortega en plena guerra civil, a diferencia de otros como Marañón, que fueron muy prolíficos. Ortega escribió muy poco, pero el epílogo que él pone a la rebelión de las masas, el prólogo para franceses, el epílogo para ingleses, donde él, recordar la imagen, ahora que tenemos estas películas, como la película esta del discurso del rey sobre este hombre que no podía hablar, bueno, pues él explica, dice, en este momento donde algunos consideran que la democracia liberal ha caído y ya no tiene futuro, el ejemplo que ha dado la monarquía británica es un ejemplo impresionante. Y es el ejemplo de cuando se produce la sucesión, lo que hemos visto en la película del discurso del rey, porque no acepta el Parlamento y no acepta el gobierno británico el matrimonio del sucesor con la divorciada norteamericana, y tiene que estar el hermano, etc. Entonces ahí Ortega dice, la democracia británica ha dado un ejemplo, pero cuidado, es la democracia británica que efectivamente es mucho mejor que el nazismo y el fascismo, no cabe duda, pero que ha abandonado su suerte a la República Española. No nos podemos olvidar. O sea, Ortega lo que está elogiando es que, en contra de la tesis de los laboristas y de otros como Einstein, que piden que se impliquen a defender la Segunda República, la posición del gobierno británico en aquel momento es la posición de abandonar a su suerte a la República Española e imponer a la Francia del Frente Popular que se rompe cualquier compromiso con ellos si ellos apoyan la República Española. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando viene el modelo social posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se tuvo la idea de crear un modelo distinto que no volviera a crisis como lo de los años 30, desgraciadamente nosotros nos quedamos fuera, los españoles. Es decir, hay un momento donde las familias políticas que han vivido aquella crisis dicen, bueno, aquí hay que construir un modelo donde no podemos volver a un desgarramiento como el de los años 30. Es decir, no podemos volver a un Estado liberal. Como dirían los británicos, no podemos volver a las dos naciones. Cuando se encuentran con que Churchill, el gran triunfador de la guerra, es derrotado por los laboristas en el año 45. Entonces, a partir de ahí hay una conjunción entre los liberales progresistas, los socialdemócratas, los comunistas antifascistas y los democristianos en llegar vamos a construir un modelo que supere lo que ha sido el Estado liberal. Y es un momento donde todos ellos son keynesianos. Este es un punto muy importante. Es decir, la política económica que ellos van a hacer es una política sentada en Keynes y en el informe que había hecho Beveridge ya en plena guerra mundial en el año 42. Es decir, la idea de que para que el Estado se legitime, el Estado liberal tiene que dar un paso al Estado social. Y entonces tiene que garantizar no solo la libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de reunión, sino que tiene que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la protección social, el derecho a la vivienda, la redistribución de la riqueza, el pleno empleo, la economía mixta, el poder sindical, en fin, esa es la sociedad que sabemos que va a construir el Estado social o el Estado del bienestar. Nosotros hubiéramos podido acercarnos a ese modelo. Eso es lo que intentan los dos contendientes de los años 30. Eso es lo que intentan en la historia que España pudo tener y no tuvo, igual que si le hubieran apoyado a las democracias europeas y no hubieran sido tan timoratas frente al nazismo y hubieran seguido aquella política de apaciguamiento, pues la República hubiera podido subsistir, como después reconocieron muchos de ellos, pues de la misma manera, si en el año 44 o en el año 45, pues hay un esfuerzo, hay un intento ahí de decir, vamos a ver, Europa se está construyendo en torno a la democracia cristiana y a la socialdemocracia, pues los dos antagonistas de los años 30, la CEDA, Partido Socialista, Gil Robles Prieto, intentan buscar un modelo que ofrecen a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que lo ofrecen a los Estados Unidos y que ofrecen a Inglaterra, para intentar
pues conseguir o un referéndum sobre la forma de Estado, o por lo menos una monarquía parlamentaria, manifiesto de Lausanne. Ese era un modelo donde hubiéramos podido nosotros vincularnos al proyecto europeo desde ese momento. Es decir, el modelo social, el modelo de Estado de Bienestar, pues nosotros hubiéramos podido vincularnos. El hecho de que nosotros no lo lográramos afectó a todo el mundo, afectó también al propio Ortega, que cuando vuelve en el 45 se encuentra en un mundo que ya, claro, no es el suyo, en un mundo de donde el nacionalcatolicismo impera al máximo, donde los falangistas cada vez que hablan de él le recuerdan lo que él no quiere recordar, que son esas frases que José Antonio Primo de Rivera elogió, y él donde se encuentra con que continuamente hay una parte, siempre hay un clérigo a mano que diga que el último responsable de todo fue él, porque todo empezó por haber aceptado el liberalismo y el laicismo, y eso condujo al final al republicanismo, y el republicanismo al socialismo, y el socialismo al comunismo, y fue necesario el golpe militar para restaurar la auténtica España. Y claro, él pues se encuentra con que tampoco tiene hueco, tampoco tiene, digamos, suelo. Pero si él no tuvo hueco, que todavía volvió, imaginémonos todos los que están en los exiliados, los que viven, que la esperanza no se cumple y que de nuevo Europa les vuelve a abandonar. Yo creo que eso hace que, aunque en la democracia española los demócratas españoles vivieron el doble abandono, sobre todo el abandono de la política de no intervención y la no presión en los años, de los años 40, 40 y tantos, después de la Guerra Mundial, sin embargo, distinguen entre lo que es la posición de Europa Occidental y la posición de Estados Unidos. Porque, en definitiva, la gran legitimación del régimen de Franco se produce a partir del año 53, con los acuerdos con la Santa Sede, pero sobre todo con el acuerdo con Estados Unidos, las bases norteamericanas. Entonces, ahí hay toda una cultura de la España del exilio, de la España del exilio que se conoce muy poco, que se ha publicado poco. Por ejemplo, por hacer un inciso, cuando decías lo del tema de mi época política, la época de la OTAN, yo que fui protagonista en aquel momento del debate en el socialismo español sobre la salida de la OTAN, me di cuenta que lo que más conmovía a los militantes de edad era leer, estudiar el pensamiento de Prieto, de Indalecio Prieto, sobre la OTAN. Y era un pensamiento interesante porque había evolucionado mucho. Entonces, Indalecio Prieto, al inicio, cuando era solo la Carta del Atlántico, como Gil Robles y como otros, eran partidarios completamente de que España se sumara a aquel momento para que se sumara al proceso. Todavía no estaba en la cabeza de nadie el Tratado de Roma, porque eso es posterior, pero bueno, al modelo europeo de posguerra y no quedara de nuevo abandonado. Pero cuando él ve ese elemento tremendo de los terribles, del apoyo a la dictadura de Franco por parte de los Estados Unidos, y ve el asesinato del último secretario del PSOE del año 53 en la cárcel de Tomás Centeno, hay unos discursos terribles cuando los hijos de Centeno van a México y lo reciben los socialistas exiliados y le hacen un homenaje a su padre, las cosas que Prieto dice realmente tremendas sobre la dictadura de Franco y sobre el apoyo norteamericano. Pero ya con 80 años él envía unas cartas, había enviado antes a Pío XII, a Eisenhower, y envió unas cartas a Kennedy, nada más ser elegido presidente. Entonces, cuando hubo aquel debate en aquella España de los años 80, que se discutió muchísimo sobre la OTAN y sobre el tema de los bloques militares y la carrera de armamentos, como diré después, pero por coger este cabo en relación a lo de Prieto, entonces se decía, bueno, aparte de todo, decía, me acuerdo, decía en un momento determinado Felipe González y otros, aparte de todo, es que nosotros tampoco nunca hemos estado en contra, porque Prieto estaba a favor. Entonces, yo cuando me tocó hablar en el Pleno, no había dicho nada, había guardado la carta de Prieto a Kennedy. Y era una carta impresionante, porque entonces es cuando el hombre dice, señor presidente, usted es un hombre joven, yo ya soy un español que ha cumplido 80 años, le tengo que decir lo que ha significado para nosotros el apoyo norteamericano a la dictadura de Franco. Y es cuando dice la frase aquella más tremenda, todos los principios que hubieran podido inspirar ese pacto han quedado completamente burlados después del apoyo de ustedes a la dictadura de Franco. Esta es la mayor tergiversación posible de la democracia liberal. No nos pidan ustedes apoyo jamás a esto. Entonces, claro, me acuerdo aquella cosa que al leer la carta de Kennedy,
de carta de Prieto a Kennedy, claro, el militante medio que no conocía aquello se quedó sorprendido, pero el militante mayor, me acuerdo había unos que estaban en primera fila, que eran todavía entonces había gente que había vivido el exilio, me acuerdo de algunos que sacaban casi el pañuelo, hacían así, como diciendo, ¿qué razón tienes? Eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, es toda una cultura que se conoce muy poco, que es la cultura del exilio, es decir, que es una cultura donde viven la no intervención en los años 30, el apoyo a la dictadura, el abandono y, sobre todo, el apoyo a lo que es la cultura norteamericana en la etapa de la Guerra Fría, el apoyo a la dictadura de Franco. Todo esto hace que el modelo europeo no lo vivimos nosotros. Nosotros no vivimos el modelo de esplendor del Estado social, del Estado del bienestar. No quiere decir que nosotros no leyéramos ese modelo, por ejemplo, pues el influjo que tuvo para mi generación, pues una obra como Ética y Política de Aranguren, donde él hace bastantes reflexiones sobre el modelo del Estado del bienestar, el Estado que él llama de justicia como superación del Estado del bienestar, o las reflexiones posteriores, desde finales de los 60, de otros muchos, pero no lo vivimos en el sentido de que estamos fuera de esa cultura política, de ese modelo. Y, sin embargo, la hostilidad a la posición norteamericana es lo que hace que desde el principio tenemos una vivencia de Europa como solución a nuestros problemas. Y quisiera reflejar dos momentos que me parece que están ahí en la época de la dictadura. Primero es cuando Tierno Galván crea la Asociación Funcional para la Unidad Europea. Tierno la crea en el año 55, 56 y, bueno, pues el elemento esencial era una de las fórmulas que él utilizaba, siempre con esa mentalidad un poco barroca que tenía, de buscar fórmulas, de encontrar orificios de pelea contra la dictadura. Pues Tierno tenía mucho esta idea de que había que buscar una parte de la burguesía progresista, aunque fuera muy pequeña en España, de la burguesía liberal, e ir creando contradicciones con el régimen. Y entonces, una de las cosas es crear esta asociación funcional, la Unidad Europea, donde estuvo gente que después tuvo un gran papel en el tema del europeísmo, como Fernando Morán, como Pedro de Vega, como Elías Díaz, como otros. Y entonces, evidentemente, la idea es nosotros, insiste mucho Tierno, no somos un país anómalo, que era algo que de alguna forma los exiliados una parte habían llegado a pensar, por ejemplo, por la polémica de Américo Castro, de Sánchez Albornoz, de, en el fondo, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo ha sido posible una guerra civil? Tanta sangre, ¿no tendrá esto que ver con algo del pasado lejano, de cómo se construyó la contrarreforma en España, del poder, la fusión del poder religioso y del poder político, la Inquisición? El propio Fernando de los Ríos tenía bastante esta posición también, Entonces, Tierno intenta decir, no, estamos en un nuevo mundo, en el mundo del imperio, de la técnica, de la cultura de masas, de la ciencia, y España puede perfectamente adecuarse a ese modelo sin tener que tener una especificidad, una anomalía que nos haga matarnos más que el resto, etc. Ese fue un esfuerzo que siempre tuvo Tierno, de lo que llamábamos el Tierno positivista, funcionalista, frente al Tierno de la primera etapa, el Tierno barroco. Y eso influyó en él y en otros. Por ejemplo, pensemos en el año 62, lo que fue el primer encuentro de la España del interior, de la España del exilio, que es el momento donde se produce el acercamiento de figuras pues, como Llopis con Gil Robles, que se ven allí después de aquel momento, como figuras como Dionisio Ridruejo, que va a tener una importancia decisiva, es decir, algunos antiguos falangistas, antiguos monárquicos como Satrústegui, que pactan con exiliados republicanos y que dicen que no se puede aceptar de ninguna manera la petición del régimen de Franco de incorporarse a la Comunidad Económica Europea porque no cumple con ninguna de las condiciones y que hay que, democráticas, y que hay que intentar acabar de una vez por todas con la dictadura de Franco. Es un poco la cultura de influir en las instituciones europeas en el año 62, en el año 63. Eso hace que toda la crítica que vivió ya no la generación de los republicanos, la generación de los que todavía algunos viven y han fallecido hace poco, como Sánchez Vázquez, de los que todavía, o Carrillo, que vivieron de jóvenes la experiencia de los socialistas, los comunistas, el Frente Popular, ni la generación de los primeros antifranquistas, pues tipo París o Gustavo Bueno, Sacristán, ¿no? Ya más 10 años, pero que había cambiado todo. No, la generación que ya vive, la llamada generación del 56 en España, que conecta con lo que va a ser la generación del 68, hace que tiene una vivencia que nos pilló un poco a trasmano, ¿no? O sea, la vivencia de nuestra generación
del 70, los que estudiamos las carreras del 70 al 75, es una experiencia de intentar conectar con, vamos a ver cómo lo definiría, con la crítica al estado del bienestar por la izquierda sin haber vivido el estado del bienestar. Esto es un poco lo que ocurre. O sea, desde otoño del 69, el movimiento estudiantil en el mayo del 68, desde lo que llamaba Sacristán el doble aldabonazo de lo que había ocurrido en París y lo que había ocurrido en Praga, desde el otoño caliente, como sabéis, hay una nueva generación que empieza a criticar elementos del estado del bienestar. Esto nos llega a nosotros y nosotros de alguna forma conectamos mucho más con ese marxismo occidental que llamaría Perry Anderson que con lo que había sido nuestra tradición histórica del marxismo en los años 30 en la República. Bueno, pues por la pervivencia de la dictadura, etcétera. Quiero decir que teníamos mucho más en la cabeza en aquel momento, pues a Mandel o Althusser, que dices que a ti te interesaba, Althusser, a Mandel, a Coletti, a todo lo que era el debate de aquellos momentos, a Garaudí, que hizo la tesis Domingos, toda aquella cultura, mucho más que recuperar la cultura de los años 30 por la enorme cesura que se había producido. Y es verdad que ahí surge una crítica por la izquierda al estado del bienestar, que es un poco la crítica del 68, que tiene importancia esa crítica, porque es una crítica donde criticaba el estado del bienestar no solo el problema de la burocratización de los servicios, de la falta de democracia, sino que criticaba también esta perspectiva de que el estado del bienestar se había vinculado de alguna forma a una neutralización del conflicto social, del conflicto político. Que el gran pacto entre empresarios y sindicatos, entre socialcristianos, socialdemócratas, liberales, comunistas antifascistas, comunistas italianos, etcétera, cada uno con su especificidad, se había hecho también al precio de rebajar la tensión política, la tensión ideológica. Por eso era un poco lo que se hablaba en aquella época de la sociedad de consumo, del imperativo de la tecnocracia, del fin de las ideologías. Es decir, esto, claro, aplicado a España era rarísimo, porque teníamos la dictadura, aunque Fernández de la Mora intentaba hablar del crepúsculo de las ideologías, no tenía nada que ver. Pero si nos situamos en la perspectiva europea, perspectiva norteamericana, hay que tener en cuenta que el modelo keynesiano se vivía como un modelo vinculado al fin de las ideologías, cosa que se olvida ahora. Es decir, cuando uno coge los textos de Lipset en El hombre político o las conferencias de Aron, cuando Aron va a dar las conferencias en el libro sobre las libertades, hay un momento que Aron habla de Hayek y él, para excusarse, dice: ustedes se sorprenderán que yo hable de Hayek, pero al auténtico liberal tiene que respetar al disidente. Y por eso voy a dedicar tiempo a Hayek, sabiendo que tiene una posición completamente minoritaria y que no tiene relevancia en el espacio público, porque todos somos keynesianos. Todos aceptamos la economía mixta, todos aceptamos el pleno empleo, todos aceptamos la importancia del papel de los sindicatos, todos aceptamos la necesidad de un sector público empresarial, todos aceptamos que hay que acortar las desigualdades, que hay que hacer de alguna forma un tipo de política de redistribución de la riqueza y que eso es lo que ha garantizado una compatibilidad entre capitalismo y democracia. Y entonces esta posición de liberales lúcidos como Aron y como otros hacía que la posición de Hayek era completamente minoritaria. O sea, toda esta idea de Hayek de que el estado del bienestar era un camino de servidumbre, que podía acabar el totalitario, se tenía como una cosa alucinada completamente de una minoría que no tenía ninguna relevancia. Y esa era una crítica por la derecha neoliberal que era muy minoritaria. Sin embargo, sí tenía más arraigo una cierta crítica por la izquierda, que era una crítica libertaria, una crítica vinculada a los nuevos movimientos sociales y vinculada a un punto muy importante, que yo creo que Willy Brandt en sus memorias ve muy bien, y es que hay una nueva generación que le reprocha a ellos, a los padres, haber callado demasiado tiempo sobre lo que fue el nazismo y seguir callando sobre todo lo que hace Estados Unidos en Vietnam, o, por eso tiene tanta importancia lo que le ha pasado al pobre Günter Grass este fin de semana, o lo que hace el Estado de Israel. Todavía ahora sigue la cosa, sigue el debate. Es decir, les vienen a decir: vosotros habéis hecho un tipo de modelo donde hay temas excluidos del debate político. Y entre esos temas está la responsabilidad que habéis tenido. Esa frase que recuerda Freijóo, que me encanta, en su libro de Franz Josef Strauss, que decía: a un país que ha tenido el crecimiento económico de Alemania no se le puede seguir recordando a Auschwitz.
Bueno, pues esta idea de que no había que recordar Auschwitz, no había que recordar la responsabilidad, y a la vez había que adherirse críticamente a la potencia hegemónica, que es la potencia norteamericana. Y eso lo cuenta Brandt muy bien, que él va allí y a la vuelta su hijo le dice: pero bueno, papá, pero si no has dicho nada de Vietnam, ¿cuándo has estado en Estados Unidos como ministro de Exteriores antes de ser canciller? Y él dice: claro, es decir, tenía razón, pero nosotros teníamos una vinculación donde no nos atrevíamos a hacer crítica a la potencia hegemónica, dominante, a la potencia que de alguna forma nos había amparado después de la época del nazismo. Y él añade: mi compañero Palme, al vivir en un país neutral, tenía más margen que yo en ese contexto. Entonces ahí hay un esfuerzo de superar el eurocentrismo, la cultura de consumo, de plantear valores que sean poseconomicistas. Yo creo que hay un autor que eso lo explica muy bien, que es Klaus Offe. Offe lo explica muy bien en sus trabajos sobre partidos, movimientos sociales, sobre la democracia. Él explica muy bien qué significa el intento de superación por la izquierda del modelo del Estado social o del Estado del bienestar. El problema que ocurre es que el auténtico impacto no fue el de la izquierda, aunque la izquierda después volvió a tener fuerza en los años 80 y todavía hoy en el siglo XXI, como después diré, sino el impacto, por lo menos a nivel de política, de poder, de lograr conformar, es el que va a hacer por la derecha. Es decir, estos tres grandes figuras del contexto internacional que van a marcar el gran combate contra el Estado social, contra el marco social europeo de posguerra, que son, por un lado, Ronald Reagan, como ayer decía Toussaint, Margaret Thatcher y Karol Wojtyła. ¿Yo por qué añado a Wojtyła? Porque me parece que erraríamos el tiro si pensáramos que es posible que se pueda legitimar el Estado, incluso desde la perspectiva de las fuerzas liberal conservadoras, únicamente desde una posición neoliberal. Si ustedes repasan el tema, una posición clara y estrictamente neoliberal, única y exclusivamente neoliberal, no gana nunca unas elecciones. Eso no gana nunca las elecciones. Tiene que combinarse con una posición de nacionalismo estatal fuerte, con una posición neoconservadora en lo moral, con una posición de cierta visión imperial de las relaciones internacionales. Esto se ve en la película de Margaret Thatcher, que acaban de estrenar. En la película de Margaret Thatcher evidentemente aparece, no mucho, pero aparece algo, el conflicto con los sindicatos, pero lo que a ella le da la fuerza es las Malvinas. O sea, cuando se la ve aquella cara, cuando ella le dice a Alexander Haig: seguiremos combatiendo. ¿Cómo que quiere decir usted? Combatiremos. Cuando los generales y los almirantes le dicen: no, hay que tener cuidado, Margaret, esto no sabemos cómo va a terminar. Entonces, la alegría que se le ve a ella cuando ven el triunfo que han tenido, cuando los generales argentinos tienen que aceptar la derrota, refleja que el patriotismo de Estado tiene una enorme fuerza de cara a la legitimación. Nunca es un planteamiento puramente neoliberal. Pero el mix tenía los tres elementos. Por un lado era el elemento neoconservador, que es el elemento que Wojtyła en Europa va a representar muy bien y que aparece también en Estados Unidos en aquel momento, y no olvidemos la alianza Reagan-Wojtyła, que fue muy importante en los años 80, que es el elemento de decir: no, nosotros consideramos que aquí hay alguien responsable de esta crisis de valores, de este politeísmo que nos ha producido una situación de anarquía, de esta falta de vínculo, de sentimiento de pertenencia. Ese responsable último es el proyecto ilustrado. O sea, en contra de lo que decía ayer Jacobo, no es más ilustración, como diría Habermas, sino restaurar un auténtico fundamento trascendente frente a la deriva weberiana del politeísmo, del pluralismo o de lo que ya Ratzinger llamará el relativismo. Este punto yo creo que es enormemente importante. O sea, es la de decir: ¿queréis dar la batalla en lo privado? ¿Queréis dar la batalla? Es como decir a las feministas: lo privado es político, la daremos. Pero no la daremos en vuestra perspectiva, la daremos desde la nuestra. Combatiremos desde la nuestra la importancia del rezo en las escuelas, la importancia del matrimonio, el ataque al aborto, el ataque al matrimonio homosexual, etc. O sea, hay toda una batalla que se da vinculada a la idea de que hay un fundamento de la moral que tiene que ser fundamentalmente religioso. Entonces, esta batalla, con motivaciones distintas, con modulaciones distintas, el impacto de Wojtyła fue tremendo. En segundo lugar, está el impacto de Thatcher, que es el impacto de decir cómo combatimos
lo que ha sido el estado del bienestar, cómo combatimos el poder de los sindicatos, cómo combatimos todos esos derechos económicos sociales. Esto lo hemos visto y el cine de nuevo lo refleja magníficamente. En ese tipo de películas como Billy Elliot, por ejemplo, pues aparece muy bien. Todas las zonas obreras que van desapareciendo, que van perdiendo fuerza y cómo hay un momento determinado donde ella logra revertir el modelo. Yo quería llamar la atención sobre cómo es la reversión en el tema de la estructura social, de la estructura de clases, que me parece un tema muy importante para afrontar la actual encrucijada. Vamos a ver, todo el modelo de la tecnocracia, de la sociedad de consumo, del fin de las ideologías, partía de la idea de que ya no existía como tal proletariado, sino lo que había era un proceso de clases medias. Es decir, ellos por proletariado entendían el proletariado revolucionario, el proletariado que tenía esa vivencia anterior a la Segunda Guerra Mundial, que tenía una cultura propia de la cuna a la tumba, que era un poco el modelo de Kautsky, el modelo de la socialdemocracia clásica, el modelo de tener una cultura, unos valores propios y esperar el momento de que la acumulación de fuerzas permita transformar de raíz el modo de producción. Entonces dicen, esa cultura ha desaparecido con Bad Godesberg en el año 59 con la socialdemocracia alemana, con la política de Wilson con el laborismo, etc. Y se ha desaparecido con el papel de los sindicatos en todo ese contexto. Y todo eso se decía, ha desaparecido, recordar aquellas obras del fin del proletariado, etcétera, porque hay una sociedad de clases medias. Bueno, pues el modelo que va a utilizar Margaret Thatcher no es el modelo de la sociedad de clases medias, sino es el modelo de la sociedad de los 3 tercios. Es decir, ella se da cuenta que hay un tercio económico, mediático, de las grandes élites de poder económico, deportivo, de los auténticos privilegiados, de las élites del mundo del espectáculo, de los propietarios de los grandes medios de comunicación. Y este sector, como han estudiado muchos sociólogos, desde el año 79-80 para acá, ha ido aumentando cada vez más su riqueza, concentrando cada vez más su poder. Como toda concentración, ha implicado una exclusión de una parte de los que estaban en ese tercio, pues porque se ha producido una concentración de la riqueza en cada vez menos, en los very few, en los muy pocos. Bueno, ese modelo hace que hay todavía en la época del thatcherismo y del reaganismo un segundo tercio donde están todavía las personas que tienen pues un empleo fijo, los profesionales de los servicios públicos, los profesores, los médicos, los funcionarios, a los que continuamente se les llama a formar parte del primer tercio. Lo que se les viene a decir es, modelo de capitalismo popular, vosotros podéis recibir una parte de los beneficios del primer tercio si comenzáis a tener también fondos de inversión, aunque sean modestos, podéis tener algún tipo de pensiones específicas, podéis compensar las desventajas de lo público con algún tipo de servicios privados en el campo de la sanidad, en el campo de las pensiones, y ese es un poco el modelo. Y hay un tercer tercio en el cual están las personas que son expulsadas del mercado de trabajo, las personas que nunca tienen un empleo fijo, los inmigrantes que están vinculados a los trabajos que no quieren desarrollar los autóctonos, es decir, gente que de pronto se encuentra sin identidad, en un proceso de gran dificultad, y ayer, me parece que lo dijo el inaugurador, Carlos, cuando intervino, está todo ese debate de eso es lo que se viene a llamar exclusión social. Es decir, están excluidos y hay que integrarlos en el tipo de sociedad, en el tipo de margen, etc. Durante años, el debate era un debate frente a la política de Reagan, la política de Thatcher, de decir el segundo tercio hacia dónde se decanta, hacia el primero, hacia el capitalismo popular, o hacia el tercero, políticas de solidaridad, políticas universalistas, políticas de mantenimiento del estado del bienestar. De nuevo, en esto fue un liberal el que lo vio, yo creo que con más claridad, que fue Dahrendorf. Dahrendorf lo explicó muy bien en aquel trabajo sobre la cuadratura del círculo, que él decía, claro, aquí se pretende tener competitividad económica, gobernabilidad política y cohesión social. Y esto cada vez, decía él, se hace más difícil. Se hace más difícil porque hay menos gobernabilidad, porque para tener gobernabilidad las exigencias de la competitividad van en contra de las políticas de solidaridad universalista. Este fue un modelo que duró años, duró el debate, y no podemos olvidar que el thatcherismo
estuvo desde el año 78-79, desde el invierno del descontento, hasta que gobierna ya después Mayor, pero hasta el año 97, casi 20 años. O sea, Kohl estuvo desde el 82 también hasta el 98, 99. O sea, fueron años de gobierno, igual que había habido años en la época del gaullismo, del posgaullismo, del 58 hasta el año 81 que gana Mitterrand. O sea, son años, o sea, de hegemonía, pero sobre todo la que nos interesa es esta del thatcherismo, que va provocando un deterioro cada vez más de esas condiciones sociales del pacto social de posguerra. De nuevo, para no perdernos en el sentido de hacer el contraste con la situación española, claro, es el momento donde nosotros vivimos una experiencia completamente distinta. No vivimos la experiencia de aquellos que veían como las joyas de la corona iban perdiéndose en Gran Bretaña, como el orgullo del Sistema Nacional de Salud empezaba a deteriorarse, que era lo que ellos vivían, por ejemplo, los británicos, y que todo el efecto del thatcherismo, o el efecto del reaganismo y del primer Bush en Estados Unidos, si nosotros vivimos la experiencia de la transición a la democracia, donde la idea fundamental es conectar con el proyecto europeo. Y aquí es donde está la gran diferencia con el tema de los bloques militares con el tema de la OTAN. Así como en España hubo un debate probablemente vinculado a la experiencia de la dictadura de Franco y del apoyo norteamericano, enormemente intenso sobre los bloques militares, sobre la carrera de armamentos, sobre la militarización del pensamiento político, sobre lo que Thompson llamaba la era del exterminismo, sobre todo el problema de las políticas de disuasión nuclear, sobre toda la idea de si estábamos abocados a una tercera guerra nuclear, que fue un debate de los años 80. Sin embargo, nosotros tuvimos un debate escasísimo sobre la incorporación a la Comunidad Económica Europea, hasta el punto que el Parlamento de entonces lo vota por unanimidad. O sea, si uno compara el desgarramiento completo de la OTAN con la unanimidad de la Comunidad Económica Europea en los 80, fue que hay un déficit de debate en España muy fuerte en ese tema. Que es un déficit que se conecta con el hecho de que durante años el debate español sobre Europa ha estado muy vinculado no solo a que por fin éramos parte, sino que éramos parte, por eso me interesaba mucho ayer lo de Toussaint, éramos parte como el que se vivía de los países importantes. O sea, toda esta idea de que nosotros nos incorporábamos, pero nos incorporábamos, hombre, no con el nivel, la potencia económica de Francia o de Alemania, naturalmente, pero pues aquello de la conexión de España con Alemania, de la unidad alemana, todo el tema del esfuerzo que hace el gobierno de Felipe González de los fondos de cohesión que consigue en el año 95, el efecto que esos fondos de cohesión tienen en muchas regiones españolas, en Extremadura, en Andalucía, etcétera, el esfuerzo de evitar que hubiera una dualidad norte-sur en España. En fin, hay muchos temas que hacen que la incorporación a Europa se vive ese aspecto positivo y no se entra para nada en el otro debate. Curiosamente, nunca pensando que nuestra situación tuviera nada que ver con la de Grecia ni con la de Portugal. O sea, si uno repasa los medios de comunicación, de Grecia y Portugal no se hablaba nada. Aunque Grecia se hubiera incorporado antes que nosotros y Portugal con nosotros, pues hombre, en Galicia es distinto porque estáis más cerca y habéis hecho muchas conexiones. Pero en el resto de Portugal se hablaba poquísimo. Es decir, lo que se hablaba fundamentalmente era de la incorporación, del efecto de que por fin nuestros problemas se habían resuelto y por eso se recuperaba al joven Ortega. Ya Ortega había dicho que España era el problema, que Europa era la solución, por fin hemos encontrado la solución. Y esto lleva no solo al debate de los años 80, sino a la ausencia casi completa de debate sobre Maastricht en España en los años 90, aunque con excepciones como ahora diré, y a la ausencia de debate sobre la Constitución Europea en el año 2005. Es decir, es verdad que todo está asociado a otros debates y a otros problemas, pero no cabe la menor duda que cuando se produce el impacto, no ya del neoliberalismo, sino de la crisis del modelo social europeo, a nosotros nos encuentra en una situación donde seguíamos siendo más europeístas que nadie. ¿Por qué? Bueno, pues por una cosa que dijo ayer Toussaint, en la que hay que matizar. Es porque se produce, con el impacto de estas tres grandes figuras y con la constitución de lo que va a ser los grandes momentos del siglo XXI, evidentemente una potencia económica. Estuvo
todas las matizaciones fueron muy importantes, sobre la Comunidad Económica Europea, que no es una pura comparsa, todo ese tema. Pero la potencia militar norteamericana no podemos olvidar que es una potencia que cuando empieza el siglo XXI, después de los atentados de las Torres Gemelas y de lo de Afganistán, cuando Estados Unidos pretende la guerra de Irak, se encuentra por primera vez con las manifestaciones más importantes que se dan en las ciudades europeas desde el año 45, contra la guerra. Las manifestaciones de Barcelona, las manifestaciones que se dan en Londres, las manifestaciones que se dan en Madrid, manifestaciones impresionantes. Y se encuentran por primera vez con que Alemania, cosa que parecía inimaginable, se atreve en el Consejo de Seguridad, Fischer, el ministro de Exteriores, a votar en contra de la posición de Bush, hijo. Y vota también en contra Francia, acordaros de Le Pen, votan y el Consejo de Seguridad deja en minoría a Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, claro, todo eso hace que hay un momento que se vive, que es de decir, bueno, Europa, todavía ahora, en los inicios del siglo XXI, pues aparece como, de nuevo, el momento. O sea, cuando gana Zapatero, la idea es volver a Europa, volver al eje franco-alemán, volver a encontrarnos, ser el primer país que apruebe la Constitución por referéndum, porque se vive esa cultura frente a la cultura norteamericana de Bush, que está pues, todos esos años del 2000 al 2008. Hay una imagen que Pujol cuenta en las memorias que acaba de sacar, enormemente interesante de ese punto, y es que él habla de una conversación con José María Aznar, y en esa conversación están planteando el problema de qué visión tiene de las relaciones internacionales. Y entonces cuenta Pujol que Aznar le hizo una imagen. Y entonces Pujol se quedó completamente sorprendido porque le ponía una imagen aquí Estados Unidos, aquí Inglaterra, aquí España, aquí Francia y aquí Alemania. Entonces se dio cuenta que toda la política era lo que después va a ser lo de la política de estar en lo de la foto de las Azores, vincularse a Estados Unidos, vincularse a Inglaterra, que él no creía para nada andar en Alemania, en Francia, y claro, pues un europeísta como Pujol, que todo había sido entrar en lo que era la cultura alemana, políglota, etcétera, estaba completamente sorprendido viendo que esto era una rectificación completa de la política española de vincularse directamente con los Estados Unidos, incluso teniendo la opinión pública en contra, estar dispuesto a apoyar decididamente con Barroso y con Blair la política de Bush cuando Bush ya no tenía el apoyo del Consejo de Seguridad, etcétera. Y entonces ahí hay toda una enorme ilusión de que Europa pues aprenda esa lección, de que Europa sea capaz en los años ya del inicio del siglo XXI de leer de alguna manera pues todo lo que ha significado el choque de civilizaciones, de leer lo que es el tema del multiculturalismo, de leer la idea de una Europa laica. Empieza un debate de una intensidad extraordinaria en ese momento del siglo XXI. En ese momento es en el que estamos ahora. Y en ese momento, en España, pues ¿qué ocurre? Pues que lo que ha aparecido en el imaginario español durante años y años y años como la solución se convierte cada vez más en el problema a partir de las crisis de la subprime del 2008 y a partir de cómo eso afecta al modelo económico europeo. Y ahí se dibujan, creo yo, pues como un debate bastante complejo que es en el que estamos en este momento al hablar de encrucijada europea y de crisis de la democracia. Por un lado está el modelo dominante. El modelo dominante parece claro que es el modelo donde lo que ha sido el influjo del neoliberalismo, del neoconservadurismo y del neoimperialismo, pues realmente está con todas las contradicciones que eso tiene, pero está ahí. Contradicciones tiene el modelo, no cabe duda. Contradicciones, no hay más que abrir la página de la prensa hoy, contradicciones a manta. O sea, tú te lanzas como este ministro de Educación a decir que quieres quitar la subvención a las asociaciones de padres de alumnos y el primero que queda completamente aterrado es el señor que había movilizado toda la batalla contra la educación para la ciudadanía, el señor de la CONCAPA, que dice, pero ¿cómo van a quitar las subvenciones? ¡Pero qué barbaridad! El 90% de subvención, como diciendo, pero se da cuenta este insensato que nosotros hemos sido una batalla decisiva para conseguir erosionar a los gobiernos de Zapatero, etcétera, los gobiernos de izquierda con la educación para la ciudadanía, pero ¿cómo nos va a quitar la subvención? O sea, contradicciones va a haber enormes. Contradicciones enormes.
tendrá el modelo, como se ha visto, en nada, desde noviembre a marzo puedes encontrarte perdiendo nada menos que 400.000 votos, 500.000 votos, 9 puntos, como ha pasado en Andalucía. O sea, contradicciones puede haber enormes, pero no cabe duda que es un modelo de intentar conciliar en la medida de lo posible el nacionalismo de Estado, un tipo de lectura conservadora o neoconservadora de la religión y el impacto que tiene el mercado en esa posición. Y ahí hay la duda que hemos discutido estos días más que aquí en conversaciones paralelas, de en qué medida puede surgir una posición nacionalista de Estado más dura, más agresiva, en contra del propio modelo de la transición y en contra del propio modelo europeo. Quiero decir, pues una posición más equiparable a lo que sería Le Pen en Francia, a lo que sería la ultraderecha. Hoy eso en España está en las redes sociales, está en algunos periódicos, en algunas cadenas de radio, normalmente tiene un voto útil al Partido Popular, pero no cabe duda que no se encuentra a gusto en esa posición y ahí puede haber una posición de cierta recuperación de un tipo de nacionalismo de Estado fuerte, de impacto de decir hay que mantener esa posición. Esa posición no se puede de ninguna manera descartar, porque de alguna forma estas posiciones tan agresivas tienen la habilidad de sacar temas que a veces nos despistamos y creemos que solamente están en la agenda política de la izquierda y están claramente en ese mundo. Por ejemplo, pienso en el tema de la monarquía, en el tema de la memoria, es decir, temas que continuamente ellos, el tema de la corrupción, aparecen. Esa posición está ahí como una posición dominante. Y después, frente a esas tres posiciones, hay un esfuerzo de tener otras tres posiciones que también cada vez más están divididas o están fragmentadas. Frente a la posición neoconservadora, hay una posición de intentar mantener una parte de la herencia europea, que es la herencia de la Europa laica. O sea, frente a la idea de boitiliana de la Europa cristiana, frente a esa imagen que se ha recordado tremenda, ¿no?, de cuando se aprueba la Constitución del 78 y va por primera vez Tarancón a ver a Boitila y de pronto se encuentra con que Boitila les da una bronca terrible diciendo pero usted será responsable de haber acabado con el catolicismo en España, ¿cómo han podido aceptar una Constitución atea? Y Tarancón se queda completamente sorprendido como diciendo ¿pero qué me dice este hombre? Si hemos evitado superar las dos Españas, ¿pero a dónde me quiere llevar este hombre? ¿Usted por qué no tiene una fuerza directamente democristiana? Él considera que no tenía nada que ver con la cultura de Montín ni de Pablo VI, que había sido entrar en un mundo de locura, pero es un mundo que duró años y años. Entonces, frente a eso, frente a ese mundo, que ya Ratzinger de una forma mucho más fina va a llamar la dictadura del relativismo, está todo el tema de qué entendemos por laicidad, laicismo. Con esto, como he dedicado bastantes escritos, incluso un libro, pues a ese tema no quiero subrayarlo más aquí, pero bueno, ese tema está ahí. Ese es un tema que está ahí de que hay que entender por laicidad, que hay que entender por laicismo, si el laicismo o la laicidad puede ser algo que cree una identidad a Europa, cómo sería esa vinculación con tradiciones religiosas, como por ejemplo lo que decía Jacobo ayer del Islam en Francia, en fin, todo eso es una parte del debate. En segundo lugar está el problema de cómo preservas el modelo social europeo frente al impacto del neoliberalismo. Entonces, ese tema es un tema que cada vez más produce que lo que para nosotros ha sido un debate que hemos querido aparcar mayoritariamente, pues vuelve a aparecer con una intensidad enorme, que es el problema de lo que se ha venido a denominar la crisis del euro. Es decir, en la exposición ayer se veía con claridad que aunque a todos les afecta el modelo del impacto del neoliberalismo, en la medida que tú tienes una moneda propia, tú tienes una capacidad de devaluar para que tus productos sean competitivos y un elemento de soberanía que no tienes en la medida que estás vinculado a los dictados de lo que hoy son las potencias hegemónicas de tu moneda. Y esto lo explicó muy bien ayer Toussaint, cuando explicó también el caso de Polonia, el caso de Inglaterra o el caso de Argentina, etcétera. O sea, ahí hay un proceso donde en un momento determinado en España se va a decir, bueno, ¿esto a dónde nos conduce? Que es el debate que han tenido en Francia durante tiempo. Porque aquí se pasó muy rápido de que fuimos el primer país a votar la Constitución Europea, porque para nosotros la Constitución Europea era el eje franco-alemán frente a lo que había sido las Azores y todo aquel barullo, pero en Francia, que salió el no, o en Holanda, que salió el no, no era un no
únicamente de ultraderecha, como explicaba el diario El País, que pasa como con lo del peronismo en Argentina, que lo explican todo de una manera que parece que es una especie de fondo o populista o racista o xenófobo frente a las maravillas de la globalización. No, no. Si tú veías los argumentos que utilizaba una parte de la izquierda francesa, era la de decir, mire usted, nosotros tenemos un modelo. En el modelo tenemos una determinada función pública. En el modelo tenemos incluso la jubilación a los 60 años. En el modelo tenemos las 35 horas. Si cada una de estas medidas usted me dice que no las podemos mantener porque Europa lo impide, pues entonces lo que le digo es que no me interesa esta Europa. Si la cosa es así de simple. Es decir, o yo les convenzo de que es preferible repartir el trabajo entre los disponibles y entonces hay que llegar a una situación de las 35 horas, o yo no puedo aceptar sin más acríticamente una Europa que lo más que consiguió, si vosotros recordáis el último vídeo cuando las últimas elecciones europeas del 2009, se sacaba como una gran cosa que se había impedido la jornada laboral no de 35, ni de 37, ni de 40, sino querían superar las 45 horas. Y consiguieron que el Parlamento dijera, hombre, 45 ya no. Pues mire usted, claro, el movimiento obrero empezó por las 40, claro, si es que ahora como gran conquista no superar las 45. Entonces, claro, ese modelo está ahí. O sea, es un modelo de orgullo nacional, de orgullo republicano, de darse cuenta también de que la baza de la República en Francia es una baza donde hoy está cuestionada la laicidad porque está el aumento de la desagregación, de ya no hay ascensor social y todo eso influyó en una parte. Por tanto, hay fuerzas, digamos, de gobierno, socialdemócratas, liberal-conservadoras, centristas, que apoyan el modelo. Hay fuerzas ultranacionalistas de derecha que no, pero también hay una fuerza de izquierda que no lo apoya. Y esa fuerza, pues hoy tiene el 10 o el 12%, tiene importancia en Francia. Por tanto, ahí hay un debate que es un debate que antes o después nosotros vamos a tener, con una salvedad, y tiene que ver con el problema de la Europa como problema y solución, que es el problema de la identidad nacional. Mientras que en estos países, como en todo país, hay debates sobre la identidad nacional, sobre quiénes somos, diríamos, como Huntington en Estados Unidos, sobre cómo ha sido nuestro pasado, sobre qué hicimos, sobre si realmente resistimos tanto al nazismo o no, sobre si fuimos antisemitas, sobre todos estos debates los tienen, pero no tienen en Francia o en Alemania, por ejemplo, Inglaterra es distinto por lo de Escocia, por otros lugares, un debate sobre la identidad nacional. Y el gran problema en España no ha sido solo que se ha vivido Europa como el vademecum, como la solución, sino como algo que antes o después resolvería nuestros problemas de identidad nacional. Es decir, que de alguna forma diluiría en el mundo europeo los planteamientos nacionalistas, secesionistas de querer un Estado propio, o los planteamientos de disgregación, de falta de solidaridad interterritorial, etc. Y eso se ha vivido tanto que, claro, lo que vive, por eso me interesó tanto la exposición de Toussaint, el momento que le preguntaron sobre la crisis del euro, sobre la salida del euro, cuando él ponía los elementos, decía, claro, por la salida del euro, para que no cree un follón enorme, exige que haya también una posición tipo anticapitalista, de control de las inversiones, etc. Y exige, añado yo, un tipo de identidad nacional muy construida que esté dispuesta a dar ese paso. Como de alguna forma, por más que, digamos, aunque ellos no tengan el problema del euro, pero sí han tenido el de la deuda, tiene Argentina con todas sus divisiones, o ha podido tener a través Ecuador, han tenido otros países. En España, el problema es que eso se nos conecta con una crisis del modelo de la transición. Y esto es lo que nos abre la dificultad, que lo que era solución se convierte en problema, pero se convierte en un problema cuando se ha agudizado mucho más el problema de lo que estaba hace años. Es decir, el problema de la monarquía o la república, el problema de la identidad nacional, el problema del desastre que hablábamos ayer, también aparte de esto, de no haber resuelto bien el problema del Estatuto de Cataluña, para haber dado una salida al problema vasco desde las instituciones, es decir, la sentencia muy juicio nefasta del Tribunal Constitucional. Todo esto ha creado un problema cada vez mayor donde pueden chocar perspectivas distintas. Una perspectiva de nacionalismo de Estado fuerte, como la que quiere reivindicar el PP, una perspectiva de que incluso personas que durante años han jugado completamente la carta autonomista jueguen la carta independentista, como pasa con Convergencia en Cataluña, con Pujol, o una posición soberanista en el País Vasco. Y claro, eso es lo que aterra más
Es decir, si además de cómo encauzar el problema de la identidad nacional nos desgajamos cuando creíamos que vincularnos a Europa era vincularnos a algo que de alguna forma podía ser una forma de resolver nuestros problemas, de diluir nuestros problemas, de diluir nuestras antiguas tensiones históricas, eso es lo que yo creo que crea más pavor para dar ese paso. Pero claro, eso es el pavor que crea la imagen de que tú te retiras del euro. Pero la imagen de que tú sigues en el euro, si seguir en el euro significa que por más que tú vayas al médico no hay medicina que te cure, pues el problema es muy grave. Porque claro, si tú dices, bueno, vamos a quitar esto, vamos a hacer esta restricción, pero es una especie de bestia a la que nadie para y que cada vez te pide más. Dice, no es suficiente, quiero más. Y claro, en el tema del tipo de deuda que tienes vinculado a unos intereses que cada vez es mayor el tipo de deuda que tienes, con lo cual, aunque no tuvieras al principio una gran deuda pública, la vas teniendo cada vez más porque tienes menos ingresos, porque tienes más trabajadores en paro y porque tienes más que pagar deuda. Con lo cual entras en una situación que se te comienza a hacer una situación ingobernable de no saber cómo puede controlarse la situación. Y esto es el punto en el que yo creo que nos encontramos hoy. Por tanto, pues esto es como yo veo la encrucijada europea y la crisis de la democracia, y eso es para que estoy dispuesto a someterme a todas las preguntas, críticas, opiniones que sean menester. Muchas gracias. Ben, faremos un receso de media hora. Durante o can se abrirá o proceso para firmar, para recoller as firmas. E vémonos aquí, entón, dentro de media hora. Sería as